Nunca imaginé que un solo instante pudiera partirme en dos. Uno cree que está acostumbrado a las miradas, a las sospechas, a esa sensación sorda de no encajar del todo. Pero nada te prepara para cuando el juicio se vuelve público, directo, y te atraviesa como un cuchillo que no viste venir. Ese día, solo necesitaba una caja de herramientas baratas para un trabajo de mantenimiento. El tipo de trabajo donde te pagan en efectivo, donde nadie quiere tu nombre, solo tu fuerza. La tienda estaba llena. Era uno de esos lugares donde la gente entra rápido, compra rápido y juzga rápido. Iba a pagar cuando escuché la voz de una mujer detrás de mí. Primero fue un murmullo. Seguro ni tiene papeles. Quise ignorarlo. Llevo años ignorando cosas, pero entonces lo dijo completo, fuerte, claro, frente a todos. ¡Ilegal! ¿Por qué dejan entrar a esta gente aquí? La palabra cayó como un disparo. La gente alrededor giró la cabeza, algunos con sorpresa, otros con ese brillo oscuro de quienes disfrutan un espectáculo ajeno. Sentí que me arrancaban la piel. Me quedé frío, pero no en silencio. Ese fue mi error, o lo que creí que era un error. Sentí un calor en el pecho, como si algo antiguo se quebrara. Le respondí con la voz temblorosa, tratando de defenderme, aunque ni sabía qué argumentos usar. Le dije que no tenía derecho, que no me conocía, que no era lo que ella decía. Y mientras hablaba, mi voz se quebraba más y su sonrisa crecía. Alguien sacó un teléfono para grabar, otro murmuró. Ahí están, siempre haciendo drama. Perdí el control. No grité, pero elevé el tono. La mirada se me nubló. Sentí vergüenza, rabia, miedo, todo mezclado. Mi reacción hizo que me pidieran que me retirara de la tienda. Salí con las manos vacías y con la sensación de que algo dentro de mí se había roto para siempre. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la risa de un chico joven. Míralo. Se lo tomó personal. Sí, me lo tomé personal, porque lo era. Aquel insulto no era un comentario cualquiera. Era el eco de algo que había tratado de esconder durante años. Y aunque ese día lo viví como una humillación, aún no sabía que ese instante, ese error, ese dolor, era exactamente lo que iba a abrir la puerta que llevaba años negándome a tocar. Salí de la tienda caminando sin rumbo, como si el suelo fuera inestable. El aire afuera estaba frío, pero dentro de mí hervía algo difícil de describir. Era una mezcla de vergüenza, rabia y un cansancio profundo que llevaba años acumulándose. La palabra ilegal no dejaba de repetirse en mi cabeza, no como un insulto, sino como una verdad que yo mismo había aceptado sin admitirlo. Caminé varias cuadras sin saber realmente hacia dónde iba. La ciudad seguía su ritmo normal, indiferente a mis pensamientos. Autos tocando bocina, gente apurada, vendedores en las esquinas. Pero dentro de mí se había detenido el tiempo. Esa palabra tenía historia, tenía peso, tenía cicatrices. Recordé mi llegada al país. No fue una película épica, fue una noche fría, con un grupo de desconocidos y un miedo que se pegaba a los huesos. Recuerdo haber cruzado con los zapatos empapados, el estómago vacío y las promesas rotas de un futuro mejor. Recordé también la frontera, el silencio tenso, el miedo a ser devuelto, la mirada juzgadora de los oficiales y lo que más dolía, la voz dentro de mí repitiendo exactamente lo que escuché ese día en la tienda. No perteneces. Ese pensamiento me acompañó durante años, disfrazado de prudencia, silencio, obediencia. Nunca traté de corregir mi estatus porque, en el fondo, me veía como alguien que no merecía nada. Cada trabajo informal era un recordatorio, cada mirada evasiva, un espejo. Mientras caminaba, una lluvia fina empezó a caer. No corrí. La dejé mojarme como si necesitara que algo me limpiara, como si pudiera borrar lo que acababa de vivir.
pero la palabra seguía ahí, clavada en el pecho. Al llegar a mi edificio me detuve frente a la puerta. No quería subir. No quería enfrentarme a ese cuarto pequeño donde solía esconder mis pensamientos. La lluvia se volvió más fuerte, pero no me moví. Tenía la sensación de estar frente a mí mismo y perdiendo. Ese eco interior que siempre ignoré comenzó a hacerse más fuerte. Y en lugar de callarlo, lo escuché. Por primera vez. Ese día entendí que el insulto no era el problema. El problema era lo que yo creía de mí mismo. Y esa conciencia dolió más que cualquier palabra gritante. Subí a mi cuarto con el cuerpo exhausto, no por el camino, sino por la carga emocional. Cerré la puerta y me apoyé en ella. La oscuridad del lugar me envolvió como un viejo hábito. No encendí la luz, no quería ver nada. Me dejé caer en la cama, mirando el techo invisible. Y entonces ocurrió algo que llevaba años evitando. Pensé en mi pasado. Recordé la noche en que decidí irme de mi país. No fue por un sueño americano ni por una ambición enorme. Fue por miedo. Miedo a la pobreza, miedo a la violencia, miedo a la vida que me estaba tragando sin yo tener control. Recordé a mi madre dormida, su respiración tranquila, ignorando que su hijo estaría cruzando una frontera en menos de 6 horas. Nunca le dije adiós porque no quería verla llorar. Quizás también porque me daba vergüenza admitir que huía, no que perseguía algo. Y en esa cama oscura comprendí algo doloroso. No había escapado de un país. Había escapado de mí mismo, de mi inseguridad, de mis fracasos, de la sensación permanente de no valer lo suficiente. Todo eso vino conmigo. No lo dejé atrás. Y ese insulto, esa palabra, la había tocado como una aguja contra una herida que jamás había sanado. Me di cuenta de que llevaba años viviendo como un fantasma. Trabajaba, pero no me sentía parte de nada. Sonreía, pero no confiaba en nadie. Me movía, pero no avanzaba. Pensé en cómo me veía la gente y cómo me veía yo. Quizás por eso estallé en la tienda. No por la mujer que me gritó, sino porque esa palabra conectó directo con un dolor antiguo. Uno que yo mismo había alimentado con silencio y miedo. Me acosté de lado y respiré hondo, como si eso pudiera aliviar la presión en mi pecho. Pero lo único que cambió fue mi decisión. Ese día entendí que ya no podía seguir huyendo. No de ella, no de la palabra, no del país, sino de mí. A la mañana siguiente desperté con la misma sensación de peso en el pecho, pero había algo distinto. La necesidad de hacer algo, lo que fuera, para no seguir sintiéndome atrapado en ese círculo. Y entonces, impulsado por una mezcla de culpa y coraje, decidí volver a la tienda. No a reclamar, no a defenderme, sino a pedir disculpas por haber perdido el control. No porque ella tuviera razón, sino porque quería tomar responsabilidad por mi parte, por pequeña que fuera. Algo en mí necesitaba cerrar ese capítulo. Cuando entré, varias personas me miraron con sospecha, como si esperaran el episodio de ayer repetido. Caminé hacia el pasillo donde todo ocurrió. Mis manos sudaban. Estaba listo para disculparme con quien fuera necesario. Pero antes de hablar, una voz suave me detuvo. «Hey, ¿eres tú el chico de ayer?» Me giré. Era una mujer joven, morena, con expresión seria pero ojos sinceros. La recordé vagamente entre la gente que observaba. Antes de que pudiera decir algo, ella continuó. «Quería decirte que lo que te hicieron fue injusto y que tu reacción no fue tan terrible como crees». Me sorprendió. Nadie había dicho eso, ni siquiera yo mismo. Le expliqué que igual había regresado para disculparme por haber alzado la voz. Ella frunció el ceño, como si mis palabras no tuvieran sentido. ¿Disculparte? ¿Por defenderte? Eso no es un error. Sus palabras me desconcertaron, porque toda mi vida había pensado que sí lo era. Entonces me contó que ella había estado a punto de intervenir ayer,
pero no quiso empeorar la situación. Me dijo que mi reacción humana había sido interpretada por algunos como un problema, pero por otros, como una señal de que algo estaba mal con la mujer, no conmigo. Ese error mío, mi reacción impulsiva, fue lo que despertó su atención. Y ahí, en ese pequeño intercambio inesperado, algo empezó a transformarse. La mujer me dijo: no sé qué historia tienes, pero no mereces cargar esto solo. No supe qué responder. Nadie me decía algo así desde hacía años. Y entonces, sin saberlo, mi error comenzó a abrir la puerta correcta. La mujer se presentó. Se llamaba Daniela y trabajaba en un centro comunitario dedicado a ayudar a inmigrantes que necesitaban asesoría legal o apoyo emocional. Me explicó que lo hacía porque su propio padre había pasado por algo similar. No conozco tu situación, dijo, pero si necesitas orientación, podemos ayudarte. No tienes que vivir así. Esas palabras me golpearon más fuerte que el insulto del día anterior. ¿Ayuda? ¿Para mí? ¿Sin condiciones? Durante años había aprendido a no esperar nada de nadie, a mantener la cabeza baja, a no llamar la atención, a resolverlo todo solo. Porque en mi mente, pedir ayuda era una manera de admitir que no merecía estar aquí. Pero Daniela no hablaba con lástima, hablaba con comprensión, con humanidad. Me dio una tarjeta con la dirección del centro y su nombre escrito a mano. Ven mañana, si quieres. No tienes que decidir ahora. Guardé la tarjeta como si fuera algo frágil, y cuando salí de la tienda esta vez, la sensación era distinta. No había vergüenza. Había una pequeña chispa de esperanza que no recordaba haber sentido desde mis primeros días en este país. Esa noche pensé mucho. Pensé en mi madre, en mis silencios, en mis miedos. Pensé en la posibilidad de dejar de esconderme, de enfrentar las cosas, de intentar algo. Y por primera vez en años, no me dormí sintiéndome invisible. Fui al centro comunitario al día siguiente. No sabía qué esperar. Pensé que quizás me iban a decir lo que ya creía, que mi caso era imposible, que lo había arruinado todo, que ya no había nada que hacer. Pero ocurrió lo contrario. Revisaron mis documentos, mi historial, mis intentos fallidos de ajustar mi estatus. Y uno de los abogados voluntarios me dijo algo que me dejó sin palabras. Tu caso no está perdido, solo está detenido. Detenido, no destruido, no muerto. Detenido. La razón, mi propio miedo. Durante años evité enviar papeles, evitar llamadas, evitar citas por miedo a ser rechazado o deportado. Viví escondido dentro de un laberinto que yo mismo construí. Entender eso dolió, mucho, porque no podía culpar a nadie más. No era el país, no era el sistema, era yo. Yo había abandonado mi proceso antes de empezar. Daniela estuvo a mi lado mientras el abogado explicaba los pasos a seguir. Ella no decía mucho, pero su presencia me hacía sentir menos pequeño. Ese día salí del centro con un montón de papeles, fechas y tareas. Pero también salí con algo que no tenía desde hacía mucho tiempo. Dirección. Un camino. Caminar hacia la verdad dolió, pero dolió de una forma buena. Como una herida que por fin empieza a sanar porque te atreves a limpiarla en vez de taparla. Inicié el proceso. Firmé papeles. Asistí a reuniones. Recopilé documentos. Nada fue fácil, pero cada paso tenía una sensación nueva. La sensación de que estaba recuperando partes de mí que había dado por perdidas. Y mientras avanzaba, entendí algo crucial. La mujer de la tienda no me cambió la vida. La palabra que gritó tampoco. Lo que me cambió fue mi decisión de regresar al lugar donde me humillaron. No para pelear, sino para mostrarme. Para enfrentar el miedo. Para decirme a mí mismo que ya no quería vivir escondido. Mi error, esa reacción que tanto me avergonzaba, no fue un error. Fue un punto de quiebre.
El inicio de una transformación que nunca habría comenzado si me hubiera quedado callado, como siempre hacía. Y esa puerta que se abrió no fue la del centro comunitario, fue una puerta interna. La puerta que yo mismo mantenía cerrada por miedo a mi propia historia. Hoy sigo esperando respuestas oficiales, pero ya no me siento ilegal. No porque el sistema me haya aceptado aún, sino porque yo me acepté primero. A veces pienso en aquella tarde en la tienda, en la voz que me llamó ilegal, como si fuera una marca, un sello, una sentencia. Durante meses recordé ese momento como una herida abierta, pero hoy lo veo diferente. Hoy entiendo que no fue una tragedia, fue un espejo, uno brutal, sí, pero un espejo al fin. Porque la verdad es que yo ya me llamaba así por dentro. Yo mismo me había etiquetado. Yo mismo había aceptado vivir en las sombras. Esa mujer solo dijo en voz alta lo que yo llevaba años susurrándome en silencio. Y tal vez por eso dolió tanto. Porque no estaba luchando contra ella. Estaba luchando contra la versión rota de mí mismo que aún creía que no merecía un lugar en ningún lado. Pero cuando regresé al lugar de la humillación, algo cambió. No afuera, no en la tienda. Cambió en mí. Ese paso, tan pequeño para el mundo, tan inmenso para mi corazón, abrió una grieta en el muro que había construido para protegerme del rechazo. Y por esa grieta entró algo que no conocía desde hacía años. Luz. La luz de alguien que me vio sin juzgarme. La luz de un "puedes intentarlo" dicho con sinceridad. La luz de un proceso que creí perdido, pero que solo estaba dormido. Hoy, todavía no sé qué dirán las autoridades. No sé si mi camino estará lleno de obstáculos o de nuevas oportunidades. No sé si todo saldrá bien, pero sí sé algo. Ya no vivo escondido. Ya no camino con la cabeza baja. Ya no acepto palabras que no me pertenecen. Y eso, para alguien que llegó aquí sintiéndose invisible, es todo un renacimiento. A veces las puertas correctas no se abren con valentía. A veces se abren con errores, con momentos incómodos, con lágrimas retenidas y voces quebradas. A veces, la vida te empuja al borde para que por fin decidas avanzar. Si hoy alguien me preguntara quién soy, no diría mi estatus, diría mi historia, diría soy alguien que decidió dejar de huir. Y aunque el futuro sea incierto, por primera vez no me asusta, porque sé que ya no camino solo, camino con la verdad, con mi nombre, con mi historia, con el coraje de haber regresado al lugar donde perdí el control y haber encontrado ahí el inicio de una nueva versión de mí. Y si tú, que me escuchas, alguna vez te sentiste pequeño, señalado o roto, recuerda esto. A veces la puerta correcta está justo detrás del momento que más te avergonzó. Solo tienes que atreverte a volver y abrirla.